Hay algunas grandes, otras pequeñas. A algunas les gusta leer, otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión, otras prefieren navegar en internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA. Hola, les damos la bienvenida a este encuentro de la estrategia Somos Familia ODA. Recordarles a unas personas también que llegan y que se nos animan a este espacio, es que esta estrategia es una apuesta por la unión de los integrantes de la universidad. Aquí hemos creado espacios de encuentro para promover la unidad, la amistad, pero también el ocio y la convivencia familiar, empleando como medio de comunicación las TIC, las tecnologías de información y comunicación. ¿Quién les habla? Yo soy Julián Andrés Marín Mayo, hago parte del equipo de @educación virtual y estaré acompañándolos en este espacio. Voy a estar muy atento al chat y a las preguntas que pueden surgir durante este encuentro, esas emociones y que el ponente el día de hoy y mi persona vamos a estar también muy atentos de esas preguntas que puedan surgir. Entonces, de nuevo, agradecemos mucho su asistencia y esperamos que esta no sea la única vez que nos encontremos, sino que sea la primera de muchas veces que podemos compartir juntos. Nuestro encuentro de hoy se titula Duelo de la angustia a la aceptación. También es importante mencionar que cada uno de estos encuentros está acompañado por profesionales que de manera voluntaria y desinteresada comparten estos conocimientos con nosotros y todas las familias de la Universidad de Antioquia. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Jaime Alonso Mejía Ocampo. Él es psicólogo y magíster en salud mental, egresado de nuestra alma mater y coorientador del Departamento de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedad de Bienestar Universitario en la Universidad de Antioquia. Bueno, yo creo que sin más preámbulos, profe Jaime, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenido. Muy buenas tardes, Julián, y buenas tardes a todos y todas, pues a toda la comunidad universitaria, las familias. Muy agradecido de esta invitación que nos realiza UDA arroba, programa Somos Familia UDA. Cuando me plantearon esta invitación, obviamente se alegró mi corazón porque yo me siento parte y nuestra familia ha sido parte de la Universidad de Antioquia, yo diría como de la década, desde la década del 70, desde que empezamos todos nuestros hermanos a estudiar en el Liceo Antioqueño y después a estudiar en nuestra querida alma mater. Soy, como dice Julián, egresado del programa de psicología de la universidad y magíster en salud mental de la Facultad Nacional de Salud Pública. Entonces, muy gratificado de estar acá con todos y todas ustedes. Esperamos que este rato nos permita reflexionar y abordar obviamente un tema muy sensible, muy complejo, digamos, para lo que es toda la condición de estabilidad emocional, de afectación, de salud mental, y que esperamos que entre todos podamos encontrar, digamos, caminos y formas de ir tramitando estas situaciones tan complejas y dolorosas que se generan a partir de la muerte o la pérdida de seres queridos, incluido pues las mascotas que hoy en día ya digamos hacen ya parte de la configuración familiar, incluso en los encuentros iniciales que hacemos con nuestros estudiantes en consulta. Yo realmente abordo la pregunta por el tema de las mascotas, porque yo sé que para muchos y muchas veces son, digamos, seres que se van incorporando a la dinámica familiar, una carga emocional y afectiva muy grande para todos y todas. Entonces, muy gratificado de estar con ustedes acá en este espacio. Vamos a invitarlos a que sean, digamos, partícipes de él, a partir de, digamos, plantear las preguntas a través del chat. Yo les voy a plantear unos parámetros, unos elementos en general asociados pues como a elementos conceptuales, pero en general la idea es que podamos hablar sobre
lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que estamos sintiendo, lo que hemos hecho para, digamos, tramitar y recorrer este camino que lo he denominado de la angustia a la separación, a la aceptación. O sea, incluso pues, el concepto de separación está ahí como el desprendimiento en relación con la presencia física de espacios, de personas y de seres, digamos, que nos han abandonado. Entonces tengamos como muy presente esta situación. Les voy entonces a compartir pantalla para hacer la presentación, pero pueden ir escribiendo en el chat, pueden ir haciendo las preguntas en relación con inquietudes, en relación con, digamos, algunos elementos que complementen y que hagan parte también de lo que son sus experiencias en relación con este tema. Para iniciarles, planteamos pues como que en el Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, a partir de que se generó todo este tema de confinamiento y de pandemia, después del primer impacto, yo diría que después de 15, 20 días del primer mes, empezamos a darnos cuenta que esto era una realidad, que había que, digamos, acompañarnos entre todos, así se fuera a través de la virtualidad, porque todo este tiempo generó toda un develamiento de situaciones difíciles, complejas, para las personas, digamos, que habitamos este universo, este planeta Tierra, diríamos, en una situación global, y en ese orden de día era importante, pues, como que empezáramos a abordar temas. Hemos abordado temas permanentemente durante estos 18 meses asociados a situaciones como depresión, ansiedad, problemas asociados a trastornos del sueño, afectaciones en lo que es la convivencia, y en los últimos meses hemos abordado de una forma también significativa lo que son los duelos por muerte, incluso en grupos reflexivos, donde hemos escuchado a estudiantes, a pues, gente de la comunidad universitaria que ha dado cuenta de la pérdida de seres queridos y ha sido muy doloroso para ellos, incluso que ha tenido una connotación digamos, más dolorosa por las condiciones en las cuales nos encontrábamos de confinamiento. Entonces, vamos a abordar entonces en general algunos elementos que tienen que ver con lo que ha pasado durante la pandemia, que ha generado una cantidad de factores estresantes y que son importantes para abordar el tema del duelo, porque siempre he pensado que en relación con las pérdidas siempre hay que valorar en qué situación se da, en qué momento histórico se presenta, en qué circunstancias se presentan estas pérdidas, y no es lo mismo, aunque en general siempre es doloroso a una pérdida, no es lo mismo lo que vivíamos o cómo tramitamos estas pérdidas antes de la pandemia, como nos ha tocado vivirla en este tiempo. Entonces, si durante el tiempo de pandemia hay una afectación, que es lo que estamos encontrando en relación con las situaciones emocionales, la exacerbación de situaciones en orden de lo emocional en las personas, que retornan a sus casas a vivir día y noche y van al encuentro con las cosas bellas y gratas que se pueden vivir al interior de la familia, pero también dolorosas y complejas que se pueden vivir también en el interior de cada una de nuestras familias. Después hay una exacerbación de esta situación de vulnerabilidad en el orden de lo emocional y de la salud mental. Entonces, la prolongación del tiempo, digamos, de la cuarentena, de la pandemia, fue develando una situación de afectación en salud mental y que dolorosamente se iba acentuando porque los espacios de atención en general para la población se cerraron. Muchas personas que tenían tratamientos psiquiátricos, todos estos tratamientos quedaron interrumpidos porque la prioridad siempre se centró en la parte orgánica asociada pues como al tratamiento del COVID, y esperamos, y incluso nomás anoche escuchaba algunas cifras de atención en el hospital mental que han subido con un 80% en términos de la atención de instituciones que atienden el tema de salud mental. Entonces, aspectos como el miedo a enfermar, la frustración e insatisfacción por cambios de las tareas y las rutinas, el estigma por enfermarse de COVID, las dificultades económicas, todos estos elementos generaron niveles de estrés más altos en las personas que los hacían más vulnerables. Entonces, si yo estoy vulnerable y se presenta un episodio de pérdida, pues el impacto será más grande en la condición de salud mental de las personas. Por eso hay que, digamos, ser muy evaluativos, y siempre los invito y las invito a que, digamos, entiendan que es fundamental cada vez saber más de sí mismo, conocernos. Y hemos estado de pronto muy acostumbrados a conocernos en la vida
de la satisfacción, del placer, de la alegría, pero conocernos en la vida, digamos, de la angustia, del miedo, de la rabia, de la impotencia, son situaciones que, digamos, no les prestamos o creemos que son solamente momentos aislados, pero la vida y los momentos difíciles siempre también nos convocan a reflexionar y a pensarnos en cómo respondemos frente al dolor, el miedo que se instaura, el miedo por el temor a enfermarnos o que se enferme un ser querido, el miedo incluso ya que hace que se aumente el nivel de incertidumbre en términos de lo que se puede controlar o no, porque en general todo ser humano maneja niveles de incertidumbre, todos manejamos cierto nivel de incertidumbre, porque hay cosas y hay variables que no podemos controlar, son ajenas a nosotros, pero todo este tiempo hizo que se aumentara el nivel de incertidumbre frente a posibilidades reales, sobre todo de enfermar o morir, digamos, por el tema del COVID. Eso fue, digamos, algo que impactó y desestabilizó mucho a las personas, generando afectaciones en la condición emocional. Por eso lo planteamos ahí. La gente, algunos se pusieron muy irritables, otros muy nerviosos, afectaciones del sueño como en el insomnio, el nivel de angustia y de sensibilidad aumentó. Algunos reportaban pues ataques de pánico, digamos, como una situación de aumento de un temor frente a situaciones reales o fantaseadas. Y los niveles, el tema de la ansiedad, marcada básicamente por tres áreas que se presentan en un tema de la ansiedad, que es la afectación en lo fisiológico, la gente da cuenta de opresión en el pecho, taquicardia, sudoración, afectaciones estomacales, y la afectación cognitiva, o sea, mucha actividad mental y muy asociada a pensamientos negativos, nos va a pasar algo malo va a pasar, y con la evidencia de la muerte de personas cercanas, de vecinos, de familiares, pues toda esta situación, digamos, aumentaba estos pensamientos, digamos, disfuncionales, pero que afectaban pues obviamente la tranquilidad, y la otra parte lo comportamental que hacía que las personas se hicieran cosas y les costara estar en tranquilidad, estar quietos, estar serenos. Entonces, la ansiedad es uno de los elementos que ustedes siempre han escuchado, me imagino, en estos 18 meses, que se ha aumentado como uno de los trastornos. No necesariamente todos tienen el trastorno, pero mucha gente sí reporta síntomas asociados a la ansiedad y los eventos traumáticos ya producidos por las situaciones ya más complejas como la muerte de seres queridos. En general, digamos, todos hemos pasado por estas situaciones de pérdidas, y estas pérdidas, digamos, no solamente tendrán que ver, digamos, con situaciones de personas y seres queridos, sino con una situación más amplia de pérdidas que vamos a ver más adelante. Entonces, los efectos de este tiempo ha hecho que la gente entre incluso en situaciones de extremar medidas de seguridad, rituales obsesivos, como rasgos persecutorios. Si bien hay que asumir una actitud de autocuidado, de higiene, de cuidarnos en la relación con nosotros, en los espacios cerrados, para muchas personas, incluso he estado escuchando estudiantes que se han quedado con una gran angustia y con una gran dificultad para pensarse en el retorno, por el miedo no solamente ya de enfermarse, sino de cómo vincularse, cómo relacionarse con los otros, y bajo una perspectiva de si van a ser aceptados, si van a ser queridos, si no van a ser rechazados, si podrán relacionarse espontáneamente con las demás personas. Entonces hay toda una situación, digamos, de rasgos obsesivos que se van instaurando en las personas. Hay una sensación de mayor seguridad en casa, evitar interactuar, todas estas situaciones fóbicas, preferir la vida social y en encuentros y salidas. En el día de hoy, entonces, hay dos conceptos que son importantes: el concepto de las pérdidas y el concepto del duelo. Las pérdidas tendrían que ver con las personas queridas, el tema de la pérdida de la salud, la pérdida del trabajo. Muchas de las familias quedaron obviamente sin trabajo. Nosotros de la universidad pues hemos tenido la fortuna pues de mantener una dinámica laboral, así sea en términos de la virtualidad y todo lo que significó a nivel de adaptarnos a eso. La pérdida de la patria, la libertad o de otros ideales. En este caso también hablaríamos de la pérdida de los espacios, porque si bien para nosotros era normal naturalizar el estar dentro de la universidad,
pero no estar ya en la universidad y retornar las 24 horas a la casa, da cuenta de una pérdida, la pérdida del espacio físico y social y los espacios académicos y de encuentro con los amigos, con los profesores, en las aulas de clase. Hay toda una serie de situaciones que se van perfilando como lo que se llaman las pequeñas pérdidas. Las pequeñas pérdidas que, digamos, también afectan la condición emocional de las personas. Y en los últimos días, como les decía, también he estado escuchando reiterativamente el tema del dolor por la muerte de las mascotas. Las mascotas yo creo que siempre han tenido una función muy importante en la dinámica del ser humano en relación con la representación de la vida y la muerte, porque las mascotas son seres vivos que tienen menos posibilidad de vivir en términos de años que nosotros como seres humanos. Entonces, en general las familias tienen mascotas por, digamos, la compañía de los niños, de las niñas, porque son los que más, digamos, convocan a tener mascotas. Ya las personas que viven solas han estado incluso ya escalando, ya uno conoce muchas personas que viven solos y tienen mascota, un gato, un perro, tienen sus mascotas y son, digamos, seres de compañía, son, digamos, animales de compañía. He trabajado también con invidentes y son, digamos, los perros son, digamos, los animales de compañía y los que los guían a ellos. Entonces, la valoración, digamos, de lo que son estos seres vivos es muy importante porque le permiten al ser humano, al niño que tiene su mascota y cuando es adolescente lo ve fallecer. En muchos de los casos hemos visto que la primera representación que tienen de muerte o de pérdida, muchos seres humanos tienen que ver con la muerte de sus mascotas. Esto es muy importante en la condición humana y en nuestra cultura y la sociedad también porque nos conecta con una realidad y es la finitud. O sea, es importante que todos, digamos, asumamos una condición y esa es la condición de la mortalidad. O sea, somos seres mortales, no somos inmortales. Y en ese orden de ideas tenemos que ser capaces de conectarnos con el valor de la vida y con lo que representa, digamos, también la posibilidad de la muerte en nuestras vidas, en la vida de todos los seres vivos y en todo lo que es nuestra condición como seres humanos. Entonces, las pérdidas engloban muchos aspectos. Y el concepto general de duelo generalmente se asocia como a, digamos, al concepto del dolor, de pena o aflicción. O sea, hay una situación que articula el concepto de dolor. También etimológicamente se asocia al tema de una batalla, de un desafío, de un combate, que en general podríamos asociarlo desde la parte psíquica como hay una lucha interna, hay una lucha interna entre, digamos, lo que hemos sido, la forma como somos impactados emocional y psíquicamente por la ausencia de personas, de espacios, de contextos y que de todas maneras desacomodan esa condición, digamos, de normalidad que hemos tenido. Desde lo psicológico hemos planteado el duelo y vamos escalando conceptualmente. Más allá de pronto algunos de ustedes lo han escuchado desde el concepto de las etapas, pero hemos avanzado pues a partir de algunos autores también, a partir de conseguirlo como un proceso, como procesos psicológicos y psicosociales por las pérdidas. O sea, una persona puede que pierda un ser querido o algo que es muy valioso para sí, pero no necesariamente empezó el proceso de elaboración del duelo, porque se puede quedar atrapado en una negación de esa condición. Entonces entendamos que realmente el proceso debe ser un proceso, el duelo es un proceso, digamos, de elaboración. Las pérdidas y duelos durante este tiempo de COVID obviamente nos llevaron a cambiar toda la forma como podíamos tramitar colectiva y personalmente las pérdidas. Entonces el tema de la hospitalización y el fallecimiento, hemos escuchado en los grupos que hemos tenido a jóvenes muy angustiados y enojados en el momento del enojo y de la rabia, en una condición de no haber podido estar con el ser querido porque, digamos, a través de una imagen, un video, los conectaban con las unidades de cuidados intensivos para, digamos, un último adiós, son situaciones muy dolorosas, no poder hacer el velorio, la reunión para que es tan importante para nosotros como cultura, es compartir el dolor, es encontrarnos en el dolor como grupo, como familia, que también es un elemento a tener en cuenta en estos procesos de elaboración de las pérdidas, cualquiera sean las pérdidas, siempre teniendo muy claro que es una condición muy particular de cada uno, pero es importante socializar y compartir con otros lo que representa para nosotros estas pérdidas. Entonces no tenemos, por lo menos los que estamos vivos, referencias significativas pues históricas frente a cómo comportarnos frente a esta situación.
aparecen emociones no experimentadas o con una intensidad desbordada a partir de el nivel de sensibilidad o vulnerabilidad que tenemos. Entonces ese es como el contexto en el cual llegamos pues, en este tiempo y cómo estamos para enfrentar pérdidas. Entonces, para enfrentar pérdidas, diríamos que nadie está realmente preparado, pero si la pérdida se presenta en una etapa de la vida donde somos más vulnerables, en un momento donde estamos más afectados emocionalmente, el impacto de la pérdida será mayor en la salud mental de las personas. Entonces, tener en cuenta eso. Ya con respecto a lo que es, digamos, el duelo, algunos elementos importantes a tener en cuenta. Si hay alguna inquietud, la vamos pues también, Julián, como planteando. Claro que sí, profe. También animar a las personas que nos acompañan, tanto de Zoom como de Facebook, para que se animen a comentarnos esos comentarios, preguntas, inquietudes, hasta emociones que nos pueda generar este encuentro y este espacio el día de hoy. Entonces, por el momento, la pregunta que nos hacen, profe Jaime, es, pero yo creería que es más genérica, pero bueno, lo podríamos hacer. Es que... eh, primero, nos hace ese comentario sobre que felicitaciones por este tema que estamos aportando el día de hoy, por este tema también actual que nos acogía a todos. Y quisiera saber, María Susana nos dice que le encantaría saber dónde puede remitirse ella o algún familiar, algún amigo que tenga para que si tenga consultas en casos concretos como drogadicción, violencia intrafamiliar, entre otros. Bueno, Julián y Susana, al final de la presentación tenemos unos números de contacto, si son parte de la comunidad universitaria, si son empleados, docentes o estudiantes, hay la posibilidad, digamos, de plantear la atención individual. Al final lo vamos a pensar así. Ya en general también podemos plantear algunos elementos frente a dónde buscar los espacios de atención y sobre todo también cuándo buscarlos, porque la idea tampoco es como patologizar pues como una condición de dolor. Tenemos que ir también evaluando y valorando en qué momentos también, digamos, es necesario acudir como a los espacios de atención individual. Tenemos que ir también teniendo las posibilidades de tramitar cosas en el orden de lo personal o en la interacción con personas cercanas. También hay que valorar y evaluar esto, porque no necesariamente lo vamos a decir precisamente en esta diapositiva. Todo duelo implica una intervención, digamos, o de acompañamiento profesional. Entonces, al final miramos con esta inquietud de Susana. Muchas gracias, profe. De hecho, acá también creo que es una pregunta interesante y que ya nos la han hecho varias personas. Es cómo hacer para que los niños o a qué edad se les puede vincular al niño como al ritual concretamente de la muerte o que si se les puede llevar a los entierros sobre Pues una persona sí. fallecida. Yo creo que incluso es posible que si cada uno de ustedes hace memoria, algunos podrían reportar, digamos, la imagen de la muerte de un ser querido, la tristeza de la familia, pueden recordar, no sé, el entierro de un abuelo, de una abuela, como si fuera una sola imagen o un pequeño video en su mundo interior, en la memoria. O sea, los niños y las niñas, digamos ya, digamos con una edad de 4, 5, 6 años, es importante que se puedan articular como a estas situaciones de la ausencia de este ser, de la muerte, el fallecimiento de este ser. Hay metáforas y hay, digamos, algunos trabajos que van dando cuenta, obviamente, que los niños y las niñas se aprendan como a cuidar y a valorar la vida y a entender también la finitud de nuestra condición como seres humanos. Entonces, es importante que tengamos presente que aislarlos, retraerlos, porque algunas familias optan por decir el papá está de viaje, la mamá está viajando, que son situaciones que hoy en día, incluso con todas las dinámicas que tenemos, incluso yo diría que el acceso a videos, a películas, a las redes, los niños y las niñas muy rápidamente van comprendiendo la idea de la muerte, la ausencia como del otro. Y en ese orden de ideas, pues la idea de, porque siempre hay, y yo valoro de que los padres o las personas cercanas, la intención siempre es
cuidar del dolor, evitar el dolor de los niños y las niñas. Pero también hay que valorar que ellos son seres emocionalmente muy sensibles. O sea, hay familias que paradójicamente pueden, digamos, asumir una actitud de proteger a un niño y una niña, pero están todos angustiados. Entonces parece que el niño está con una dimensión distinta a la de los demás, porque ve la gente que está llorando, que se voltean para un lado, que se callan cuando él llega o ella llega. Y en ese orden de ideas supuestamente lo están protegiendo, pero le están generando también una condición de mucha ambivalencia y mucha angustia, porque ¿qué pasa aquí? No es necesariamente que el niño tenga la capacidad de preguntar qué es lo que está pasando, pero el niño está sintiendo que algo está pasando en la vida del dolor y la tristeza, ¿sí? Entonces, digamos, hay formas, digamos, y discursos que pueden, digamos, hacerle llegar al niño la condición de la tristeza también como una de las emociones básicas de nosotros como seres humanos. Y hay metáforas que se pueden implementar para abordar con los niños y las niñas este tema de la pérdida o la ausencia pues, de seres queridos. Y como les decía, incluso el tema de las mascotas es de las cosas que para ellos hay mascotas que probablemente fallecen antes de su ciclo vital, diría uno, por enfermedad, alguna de las situaciones, y los niños y las niñas para ellos es muy duro. He escuchado y he encontrado historias, por ejemplo, de familias que han tenido, por ejemplo, un hámster de mascota y hacen con el niño el ritual de fallecimiento, del entierro, de dejarlo en la tierra. O sea, son, digamos, posibilidades que las familias tienen que ir construyendo en correspondencia con la realidad, con la situación del niño, con el contexto. Y en estas medidas yo no soy pues como de la idea de aislar pues los niños y las niñas de realidades que emocionalmente se viven con una intensidad muy significativa en la casa. No es que el niño tenga que ser el depositario de esas situaciones por sí, pero no creer que el niño está aislado o se pueda mantener aislado en una situación de dolor. Porque incluso yo diría que muchos de ustedes pueden recordar si hubo discusiones en el contexto familiar entre los padres, separaciones, situaciones difíciles, donde le digan, no, es que el niño no sepa, el niño no sepa, y el niño escuchando que todo cae alrededor de la casa. Entonces, hay que procurar encontrar las formas y el momento y las palabras adecuadas para hablar con el niño. Hablar con un niño sí se espera que no sea en medio de la angustia, del enojo, de la rabia o la impotencia, sino en un momento que se tenga la posibilidad de la tranquilidad para explicarle por qué la presencia, la ausencia de alguien o de un ser querido o de algo, incluso puede ser de un lugar. En nuestra universidad tenemos muchos jóvenes, nomás hoy estaba escuchando a un joven que me relató que ha vivido en 4 ciudades distintas y tiene 18 años. Es una condición de que uno, entre los niños son parte como de una dinámica de movimiento de las familias por economía, por situaciones de violencia, por búsquedas, y el niño tiene que llegar y adaptarse a unas circunstancias, dejar amigos, pareja, contextos, culturas. Pues tenemos que involucrarlos y pensar en ellos cuando nos vamos a mover, cuando vamos a dejar lugares, cuando perdemos en situaciones económicas, quiebras, situaciones, digamos, de muerte. Todas estas cosas, yo creo que es importante que entendamos que hay formas, digamos, obviamente particulares de abordar con los niños estas cosas, pero no dejarlos, digamos, por fuera. Hay una realidad emocional que se transfiere desde la expresión de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, con respecto a este tema del duelo, dice que el primer cuadro habla de que es un proceso personal. Esto de ser un proceso personal inicialmente convoca el respeto por la forma como cada uno puede vivir estas situaciones. Y no solamente, como les he dicho, frente a la muerte, sino frente a situaciones, por ejemplo, perder un novio, perder una novia, perder una materia, perder, digamos, el espacio laboral, el espacio de la universidad, el no poder ir a un lugar o dejar un territorio. Hay toda una serie de situaciones que tenemos que tener mucho cuidado porque en general las personas pueden tender a descalificar el dolor de algunas de las personas. Ah, pero usted llora por todo, o usted llora por eso, o no llore por eso, o eso ya pasó, o deje de ser sensible. Entonces, tenemos que ser muy respetuosos de la forma como cada uno expresa su dolor frente a las pérdidas. Ser respetuoso implica entender que tu forma de tramitar o de reconocer o de asumir esa pérdida es distinta a la del otro, a pesar de que, por ejemplo, sean 4 hijos y fallece la madre, o tienen una mascota y son 2, 3 hijos y uno lo llora, el otro no lo pasa, no lo expresa, el otro
piensa que es una situación natural. O sea, tenemos que entender que cada uno, a pesar de ser parte del mismo grupo familiar, pueden tener unas formas particulares de articularse o vincularse, obviamente, con esta pérdida. Entonces, es un proceso personal que hay que respetar. Hay que entender, sobre todo para avanzar y iniciar este proceso, la representación del valor de la pérdida. ¿Por qué sufro tanto por la ausencia de un espacio, una persona, una mascota, un contexto? O sea, ¿qué es lo que eso ha representado para mí? Por los estudiantes, por ejemplo, dejar la universidad y estar en la casa o no poder volver a la universidad, el concepto de la amistad, el concepto del espacio, de su lugar para estar tranquilos, para hacer actividad física, para estar en otras dinámicas culturales y retornar a la casa a situaciones, hay veces de hacinamiento, de mucha precariedad, obviamente hace que para ellos sea muy doloroso la pérdida del espacio universitario. Sería una situación también que hay que ir comprendiendo. Entonces, es importante que cada uno tenga como una idea clara de, bueno, qué represento. Perdí, por ejemplo, la seguridad, la estabilidad económica, perdí el afecto, el abrazo, la protección, el cuidado. Entonces, en ese orden de ideas, pues podrá ir comprendiendo por qué el dolor. Entonces, el nivel de angustia es mayor cuando lo que se ha perdido representa una condición de protección, de seguridad y de garantía, pues, entre comillas, de estabilidad en muchos aspectos. Siempre habrá que pensar no solamente en términos de qué perdimos con respecto al espacio de las personas, sino qué perdió de usted. O sea, qué de usted se perdió cuando se pierde un ser querido. Entonces perdí mi sensación, como les decía, de tranquilidad, de seguridad, lo que estoy sintiendo. O sea, estoy en una situación de angustia, de no poder, digamos, concentrarme, mantener la atención para estar en las clases, para responder a mi trabajo. O sea, cómo estoy, digamos, sintiendo toda esta situación. El profundo dolor psíquico es una de las cosas más paradójicas, porque yo siempre he dicho que cuando hay un dolor físico, pues uno sabe dónde le duele y puede tomar una pastilla o intervenir biológicamente el cuerpo. Pero el dolor psíquico, los que lo han sentido, los que lo hemos sentido, pues obviamente es como no sabemos, como yo digo, coloquialmente no sabemos dónde sobarnos, nos duele todo y no sabemos dónde nos duele. Entonces es una situación que da cuenta de que la angustia genera una condición de dolor. El tiempo de elaboración, o sea, la gente me dice en cuánto tiempo es, digamos, factible elaborar un duelo. Como lo he estado diciendo, es muy particular, muy del orden del 1 a 1, y tenemos que ir como también comprendiendo esa condición en relación con, no solamente con lo que se ha perdido, sino con la estructura de personalidad de la persona que está viviendo ese dolor. No es lo mismo entonces que una persona que, por ejemplo, tiene algún rasgo o algún antecedente depresivo o algún antecedente de diagnóstico de ansiedad, digamos, pierda a un ser querido, a que lo pierda una persona que no ha tenido antecedentes de afectación en su salud mental, o no es lo mismo que lo pierda alguien, digamos, que tiene una edad determinada, que está en la infancia, o que está en la adolescencia, o que ya es un adulto. O sea, son cosas, digamos, muy particulares que dan cuenta de que, digamos, la estructura de personalidad, la representación de lo perdido y los antecedentes que cada uno tenga, pues van a dar cuenta de cuánto tiempo, en cuánto tiempo, digamos, puede elaborar de una forma adecuada un duelo. Eso es, o superar, digamos, esta condición de esa pérdida. Siempre invitamos a que asumir un papel activo, porque digamos quedarnos, que puede ser una opción, un recurso inicial como defensa, de encerrarnos, de aislarnos, de no querer salir, de no querer compartir, de no querer interactuar, hay veces por tristeza, por angustia, por rabia, por culpa o por señalar culpables. Entonces descalifica al mundo, a las instituciones, a los otros. Entonces se aísla, se retrae y se queda anclado en una situación, digamos, que lo va a llevar a una situación más compleja para el proceso de elaboración. Entonces los duelos pueden tener una condición de ser un duelo anticipado, que puede presentarse, por ejemplo, con las mascotas, y lo hemos estado ya viviendo cada vez más. He escuchado a algunos estudiantes y personas de la comunidad universitaria en una situación de mucha angustia porque tuvieron que tomar la decisión de, digamos, acabar con la vida de una mascota que estaba muy enfermo, que ya no tenía posibilidades de alivio. Eso genera una sensación, entre comillas, como de alivio porque se ayudó al otro, pero también de culpa por creer que pudo haber hecho más. En relación con las mascotas, hay una realidad también, es que es lo económico. O sea, hay personas que dicen, pude haber invertido más dinero, ¿por qué no lo llevé antes donde el veterinario? Hay situaciones que también van generando culpa en las personas
y que, digamos, en alguna medida pueden acentuar el nivel de malestar. En nuestra, ¿no?, condición como seres humanos, los familiares que tenemos enfermos, como enfermos terminales o que se prolongan situaciones de cáncer, situaciones muy dolorosas, aunque nos preparamos y nos vamos preparando para asumir la pérdida de estos seres queridos, el momento obviamente de la decisión o de la muerte son situaciones muy, muy dolorosas también. Pero es la posibilidad que tenemos de hablarlo y que ya de por sí, incluso con anticipación, ya se van develando en los contextos familiares los que dicen que sí, los que dicen que no, los que dicen que le digan que se va a morir, los que le dicen que no le diga, que es mejor que no sepa. Entonces hay toda una serie de discusiones y de confrontaciones en el contexto familiar por la particularidad y la individuación de cada uno frente a estas situaciones. Un duelo normal, entre comillas, podríamos plantearlo como que ese que va tramitando y trasegando desde el impacto inicial, digamos, por la ausencia y la pérdida del otro, hacia una situación de negación, de transacciones internas, de reconocimiento de situaciones emocionales, de procesos de adaptación, que vamos a ver más adelante, hasta poder, digamos, recuperar e incorporar, yo como digo, incorporar en nuestro mundo interior la presencia del que ya no está o de lo que ya no está. Entonces es importante tenerlo ahí como presente. El duelo congelado es lo que les decía un poco ahora, las personas que se quedan ancladas en una situación de negación y en una situación de culpa frente a estas cosas, que pueden escalar, digamos, a una situación de complicación y a una situación de melancolía. O sea, el concepto de melancolía es un concepto que se asocia mucho también a una depresión profunda. Podría, para que entendieran un poco también esto, plantearles un caso que atendí hace algunos años, en el cual, digamos, llega a consulta una señora llorando, vestida de negro, y obviamente uno mismo asocia, se le murió un ser querido, y la señora narra que le mataron a un hijo que trabajaba en un supermercado y en un asalto lo mataron a él. Pues, la señora, pues obviamente dolorida porque era su único hijo, muy dolida. Cuando le pregunto cuánto hace que esto pasó, ella me dice que hace 6 años. Entonces, cuando uno ve a la señora en esa condición, porque uno diría, bueno, eso pasó hace 1 mes, 2 meses, 6 meses, cuando me dice 6 años, ya obviamente entiende uno que la señora quedó anclada y quedó atrapada en esa situación de un dolor tan profundo como puede ser para una mujer perder un hijo que era su ideal, que era su razón también, porque muchas mujeres le apuestan obviamente a la maternidad después de las rupturas afectivas, y perder un hijo es en general, pues para cualquier madre es una situación muy, muy dolorosa. Entonces ya son situaciones que convocan a la necesidad de la atención por, digamos, espacios interdisciplinarios, que en apoyo con la medicación, el espacio terapéutico, los procesos, digamos, de elaboración que se dan frente a lo que representó o lo que representa esa condición de esa ausencia de ese ser querido. Entonces, estos duelos congelados y llegar a una situación de quedarse anclado en una situación de melancolía es lo que ya convoca, según lo que les decía ahora, a buscar una ayuda, digamos, en contextos interdisciplinarios. Frente a las reacciones, pues, que se puedan presentar en este tiempo del duelo, pues están como, en general, digamos que culturalmente no estamos preparados para la muerte. Es una situación paradójica en un país donde la muerte nos habita desde tantos frentes. Es una situación paradójica, pero no hemos estado preparados para la muerte. Históricamente, algunos autores que han estudiado el tema de lo que es la forma como se ha migrado, digamos, socioculturalmente en la representación de la vida y la muerte, incluso hacen estudios arqueológicos donde ustedes pueden recordar y visualizar, ¿no? Visualizar diría yo, más bien como películas donde muestran la Edad Media. No sé si ustedes han visto de pronto películas en la Edad Media, donde los cementerios hacen parte como de casi que de las situaciones cercanas a las poblaciones y donde las familias o los niños pueden correr o tenían un contacto como muy cercano con la muerte. Fíjese que es una situación paradójica, incluso se lo comento como una situación sociocultural que ha cambiado. En ese tiempo de la Edad Media, digamos, la muerte era algo que era, digamos, conocido y más factible, y la vida era algo desconocido en tanto la forma como emergía. O sea, un parto era algo
casi que clandestino, que oculto, que tapado. Pues era una situación, digamos, que los niños no sabían de dónde venían pues los niños, no se sabía de dónde venía la vida. Entonces siempre paradójicamente se ocultaba, entonces se hacía una exaltación, un reconocimiento de la muerte como seres mortales y un ocultamiento de la vida. En nuestros tiempos se ha migrado a una exaltación de la emergencia de la vida, porque ya incluso los hermanitos, los esposos están en los partos, hay clínicas donde toda la familia va y recibe al hermanito, hay toda una serie de propuestas de acuerdo a la vida, y la muerte se fue trasladando y fue llevándose. Aquí todavía en la ciudad tenemos cementerios, pues obviamente como el Universal, el cementerio de San Pedro, que son casi que reliquias pues arqueológicas, sobre todo desde San Pedro, pero los cementerios, para afuera, lejos. Entonces es, digamos, una situación que ha mostrado que frente a la muerte es como que las personas no se involucran en esa representación y aumenta la representación de inmortalidad. Y en ese orden de ideas, pues entonces el impacto frente a la emergencia de la muerte o la pérdida puede ser mayor en las personas. Entonces las emociones son difíciles de identificar. Ahí inicialmente hay un estado de shock. Este estado de shock es lo que le da el nombre como a este primer momento del proceso, que es la negación. Cuando se pierde algo que ha sido muy querido, la primera expresión puede ser: no es posible, no puede ser, yo hablé, yo lo vi, yo estuve, o yo hasta ayer lo tenía. O sea, son toda una serie de situaciones que hace que las personas casi que literalmente digan que no es posible. Incluso algunos tienen, digamos, una representación de que lo escuchan, lo ven, o incluso no, escuché como si estuviera, o lo sentí que pasó, o vi como si hubiera pasado por la esquina. Hay toda una serie de reacciones que frente a la desestructuración que genera la pérdida de alguien con una carga emocional tan importante en nuestras vidas, pues obviamente la opción es negar, casi que psicotizarse, enloquecerse y decir: no, no es posible, yo lo vi, yo lo veo, está ahí, o aquí está, o porque va a pasar, no es posible. Y todo eso obviamente se manifiesta en reacciones emocionales, de mucha angustia, de gritar, de llorar. La parte fisiológica se descompensa totalmente: taquicardia, presión en el pecho, obviamente la situación de desmayos, pues por la pérdida de la conciencia, por el impacto emocional tan grande. Y los miedos se agudizan por la pérdida. Las alertas se convirtieron en realidad en este tiempo de pandemia. Todo este tema de que si será posible, y fue posible. Son situaciones, digamos, que se presentaron. El enfado por no haberse despedido, no haber acompañado, o no hacer rituales. Hay una situación de enojo, o de enojo con la institucionalidad. He encontrado algunos médicos muy angustiados porque incluso piensan que ser médico y no poder salvar un ser querido, pues obviamente le genera una sensación de rabia e impotencia con su profesión. Pues hay una serie de situaciones asociadas como hacia dónde dirigimos la rabia y el enojo. Hay que tener mucho cuidado porque también algunas personas pueden autoagredirse. El sentimiento de impotencia por no poder evitar el desenlace es una situación que, digamos, no pudimos evitar y que en alguna medida, pues, obviamente nos coloca frente a esa condición de mortalidad. Sentimiento de frustración por lo que sucede, la tristeza, la expresión del dolor, los tributos a la persona, el sentimiento de culpa, los reproches que les planteo por lo que no se hizo, creer que se pudo evitar y controlar la situación, si no lo hubiera dejado ir, si hubiera hablado con él o con ella, si lo hubiera cuidado, si le hubiera señalado estas cosas. Siempre hay una situación de colocar ese malestar en uno o en otros. Entonces, en general, las emociones y los sentimientos en el proceso de duelo son señales de la búsqueda del significado de la experiencia de la pérdida. Son entonces las búsquedas y las formas como trasegamos este camino. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí, familia? Hola, recuerden para las personas que nos acompañan, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna emoción que encontremos en este espacio y que la queramos compartir, también es importante. Pues, profe, por el momento no han habido preguntas. De hecho, ahorita de pronto María Eugenia nos decía que muchas gracias por este espacio y que le ha dado muy duro el dolor de haber perdido una mascota. Esos son como algunos de los comentarios también que nos han ido mencionando a través del chat. Entonces, de nuevo, recordarles que estamos muy pendientes para resolver ese tipo de inquietudes.
Y claro, Gracias. también los invitaría a que a través del chat, Julián, puedan de pronto compartirnos, puede ser de forma escrita, las emociones, los sentimientos que han tenido frente a las pérdidas. Y también algo que vamos a llegar también un poquito más adelante es qué hemos hecho, cómo hemos hecho para recorrer ese camino, porque en estos espacios yo siempre he planteado que es muy importante compartir nuestras experiencias, no necesariamente la forma como yo lo vivo, yo lo siento o yo lo tramito sea la que el otro pueda hacerlo, pero sí de todas maneras se puede convocar a pensar en las cosas. Yo no lo había pensado desde esa perspectiva, no he intentado eso, no creí que eso aportara, desconfiar en que los caminos que cada uno de ustedes ha recorrido para aceptar y asumir las pérdidas es algo que compartiéndolos nos puede permitir a todos encontrar formas y obviamente ayudar a personas que se han quedado atascadas y bloqueados frente a qué hacer para, digamos, tramitar de mejor manera la ausencia, la presencia, esa ausencia de lo perdido. Entonces, tenemos en cuenta eso. Entonces, dentro de los invito pues a que nos compartan estas posibilidades para que en familia y entre todos pues nos ayudemos. En relación entonces con lo conceptual, como les decía, el concepto de proceso, si bien aquí se muestra, digamos así, digamos a nivel visual, como una secuencia de un paso al otro, pero siempre lo he planteado más como una metáfora de espiral. Incluso las personas me lo ratifican cuando me dicen, yo creí que ya estaba bien, Jaime, yo creí que ya estaba bien, pero este fin de semana tuve una recaída y estuve muy triste y lloré mucho, o sea, en una situación muy dolorosa. Entonces entendamos que no es que uno, digamos, deja de sentirse triste y ya no vuelve a sentirse triste, ¿sí? O lo recuerda de una manera y ya no lo va a recordar de esa manera, sino de otra manera. Es una representación donde uno avanza y retorna a situaciones históricas, a situaciones vividas, a partir de una, digamos, de un estímulo. Muchas veces las personas, por ejemplo, una fecha, una canción, un espacio o un contexto, un encuentro con otros, puede actualizar la ausencia del ser que ya no está. Pues en ese orden de ideas, pues tenemos esa claridad pues en que realmente es un proceso donde hay que valorar los pasos que damos hacia adelante y pensar que no retornamos al primer momento, que retornamos un poquito adelante. No es que uno vuelva al momento cero, sino que uno vuelve con tristeza, pero a un momento más adelante. Entonces valoremos mucho los días o las noches o las semanas en que podemos hacer algo, sonreír, compartir con alguien, disfrutar otras cosas. Entonces esos son, digamos, pasos en los procesos de elaboración. Inicialmente, como les he estado planteando, hay una negación, se cree que no es real, pero hay una negación, la intensidad se puede agudizar por no ver al fallecido, pues es una situación que frente a no poderlo ver físicamente, pues psíquicamente se construye esa imagen, esa percepción de presencia del otro. En nuestra cultura es muy factible que las personas ratifiquen incluso desde una postura, digamos, de mucha angustia, de sentir que está ahí, que está en el espacio, que no se ha ido, que se mueve algo y está presente. O sea, hay toda una serie de representaciones y de situaciones que, digamos, en el discurso literario y social se alimentan en términos de darle a las personas como un aliento frente a la idea de la ausencia del otro, o sea, como para mantener esa situación. Entonces hay que estar muy atentos porque es muy factible que la negación aparezca como un momento, pero hay que ir, digamos, avanzando, digamos, a un proceso de aceptación de la pérdida y los cambios sin buscar culpables ni asumirlos como derrota. O sea, no hay que, digamos, pensar, digamos, que yo resuelvo las cosas señalando, no sé, como digo, al sistema, a un médico, a un familiar o a uno mismo, digamos, frente a la pérdida de este ser querido. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que ir avanzando sin buscar culpables, sin juzgar. Yo creo que las cosas también que esta profesión me ha enseñado es que más que juzgar a los otros, hay que procurar comprender a los otros y no solamente a los otros, sino a nosotros mismos. O sea, es muy importante que nosotros no nos juzguemos y no nos descalifiquemos a veces en posturas depresivas, posiciones depresivas o de ansiedad donde nos descalificamos estructuralmente. Seamos, digamos, personas que podamos pensarnos desde una postura autocrítica en la cual reconocemos y nos humanizamos diciendo tenemos estas fortalezas y tenemos estas debilidades. Las pérdidas
nos colocan de frente a nuestras debilidades, o sea, nos enojamos, nos resistimos no somos capaces de aceptar cierto nivel de frustración. Hay toda una serie de situaciones que tenemos que ir reconociendo y esto, yo creo que este tiempo del dolor nos coloca frente a un yo que para muchos es desconocido, pues porque hay gente que es muy estable, como muy tranquilos, pero cuando se presentan ciertas pérdidas aparece una estructura que está más camuflada. Entonces hay que procurar avanzar en la aceptación de esto como en un proceso de alternancia entre, digamos, la aceptación y la lucha por digamos, persistir con la presencia del otro. Entonces, la identificación y la expresión de emociones y sentimientos también es fundamental. Como les decía al principio, durante esta pandemia hemos trabajado mucho el tema de las emociones, la importancia que se ha generado en las personas, el valorar cómo las emociones hacen parte de un nivel de inteligencia que nos permiten enfrentar de mejor manera el día a día, las situaciones que nos presentan en términos de disfrutar con la alegría o de enfrentar, digamos, las situaciones dolorosas con la tristeza, o hay veces el enojo como una forma de enfrentar las cosas que son amenazantes, pero obviamente teniendo presente que tenemos que cuidarnos y cuidar al otro. Entonces, reconocer nuestras emociones y decir, yo no sabía que yo me pondría tan triste por esto, o que me dolía tanto esta situación, o que el dolor psíquico me llevara a ser tan irritable. Tenemos que ser muy autocríticos para encargarnos de lo de nosotros y no indicárselos a los otros, porque podemos a veces señalarle a los otros pues esa connotación, digamos, de que son ellos, pero es uno en una situación desbordada emocional que va generando situaciones dolorosas en los espacios. De resignificación y adaptación, resignificación desde la condición psicológica es más pensar, digamos, en que el significado que tenía para nosotros nuestra vida, nuestra vida en relación con estar en un espacio, el tener un trabajo, el estar en la universidad, el compartir con amigos físicamente, el, digamos, compartir con nuestros seres queridos. Hay que resignificarlos porque ya no están, ya no están. O sea, si ya no están, ¿cómo ser sin eso que ya no está físicamente? Entonces, ahí es donde tenemos que, siempre he invitado en estos espacios, a recuperar los aspectos más bellos de lo vivido. O sea, lo vivido nos conecta, digamos, con cosas muy bellas también, la solidaridad, el afecto, la compañía, sí, la protección, el cuidado, todo lo que nos han dejado estos seres que ya no están, son cosas que tenemos que asumirlo como un legado, tenemos que asumirlo como un legado, porque no es coherente de que digamos que hemos amado mucho a alguien y nos estemos autodestruyendo en una situación desbordada y sin comprender que el legado de ese ser que ya no está era el afecto, la lucha por avanzar, por consolidar objetivos, por aprender de la solidaridad y la fortaleza y la capacidad de reponerse a situaciones. Entonces tenemos que rescatar esa resignificación, tiene que permitirnos conectar con esa condición de que si estamos muy dolidos por lo que hemos perdido es porque ha representado algo muy valioso. Entonces tenemos que ser capaces de incorporar en nuestra vida esas situaciones valiosas de eso que hemos perdido. Entonces, para poder reencuadrar nuestra vida y ponerla a marchar en función, digamos, de las circunstancias nuevas que se han generado, reubicándonos entonces en términos emocionales, para que yo creo que estas experiencias ahí es donde muchas personas dicen que hay que aprender de las derrotas, es básicamente es aprender y darnos cuenta que así como disfrutamos, también padecemos, que disfrutamos de una manera y sufrimos de una manera muy particular. El saber eso es importante para que no nos expongamos integralmente o estructuralmente, por ejemplo, en hacer elecciones inadecuadas o involucrarnos en situaciones que son potencialmente frustrantes o que no tienen mucha perspectiva, elegir pareja mediada por las situaciones no resueltas, el conflicto, la ruptura, la infidelidad. Pues tenemos que emocionalmente aprender mucho de eso, porque si sabemos que nos duele, pues la idea es que nos protejamos, una actitud de prevención frente a todas estas situaciones. Entonces es un proceso que, como les digo, que se muestra en esa secuencia, pero que uno puede decir, bueno, ya he resignificado, sin embargo hay momentos donde caigo en una condición de mucha tristeza que lo convocan a uno a buscar otras posibilidades. Ahí es donde quisiera pues como que pasáramos como a cómo hemos afrontado el dolor, cómo hemos afrontado, digamos, el dolor como por estas pérdidas que
es la invitación que les hago de pronto que nos compartan y nos acompañen a través del chat. Ahí planteamos algunas posibilidades, digamos, en términos de lo que puede en general recomendarse. Pero quisiera también que ustedes, digamos, puedan plantear en el chat, digamos, qué estrategias, qué situación han vivido en lo personal, en lo familiar para tramitar las pérdidas y el nivel de, pues, obviamente, de afectación que han tenido por estas pérdidas. A ver si de pronto alguien nos colabora, Julián, además de ya abordar estas estrategias de afrontamiento. Claro que sí, profe. No sé si alguien también se anima a compartirnos por medio de un micrófono. Nosotros le damos la oportunidad para que nos cuente esa historia y también de cómo ha logrado enfrentar, ¿cierto? Esas pérdidas, esos duelos. Entonces, también nos pueden levantar la mano en la parte inferior. Tenemos el icono o el botón levantar la mano para que lo podamos hacer. Si alguien entonces está interesado en compartirnos esa historia, esa experiencia, o también hacerlo saber en el chat de Zoom para las personas que nos acompañan en Zoom y también para las personas que nos acompañan desde Facebook. Bueno, los invitamos a que nos compartan también algunas de estas experiencias que hayan tenido. Aquí entonces, por lo pronto, vamos a plantearle algunas recomendaciones en relación con la pregunta. Muchas personas dicen, bueno, lo ideal es estar solo o acompañado. En general, digamos, la soledad es una buena opción en tanto posibilidad como opción y como elección de cada sujeto. No es lo mismo estar solo por la imposibilidad de generar vínculos, de no tener con quién compartir, a estar solo porque quiero estar solo un tiempo, porque quiero estar solo este fin de semana en casa, a decir estoy solo porque no tengo a quién llamar o no tengo con quién compartir. Es una situación que tenemos que ir evaluando y valorando. Entonces, invito a que se den cuenta que la soledad es una buena opción, es una buena posibilidad también, en tanto, digamos, no sea producto de la imposibilidad de generar vínculos o del temor a generar vínculos. Esos momentos de soledad nos pueden permitir reconocer la dimensión del dolor, digamos, y la tristeza y la angustia que nos ha generado las pérdidas que hemos tenido, tener como esa representación clara en nosotros y obviamente a ir esclareciendo esas preguntas que inicialmente planteábamos, qué perdimos, qué representaba para nosotros este ser que ya no está con nosotros. Entonces es importante esos momentos también en soledad, tener en cuenta eso, no como una situación incluso que se prolonga como de aislamiento asociado a la rabia y el resentimiento y la negación. Entonces intentamos, es difícil plantear cuánto en términos cuantitativos de tiempo, pero sí son momentos en los cuales es importante también estar con uno mismo. Y el tema de la compañía es también importante en tanto, digamos, podemos compartir lo que decía, pues que lo hemos hecho históricamente como cultura, ir a una sala de velación, estas cosas que ya no se pueden hacer o que se están empezando a retomar, pero que ya incluso de una forma muy creativa, pues he estado en espacios donde las personas a través de la virtualidad se comparten, pues un espacio de encuentro, una misa, cosas que se retransmiten. Y en ese orden de ideas, pues estar con los otros, llamarse, tener encuentros familiares a nivel virtual, establecer ciertas ceremonias de despedida, que es recordar a la persona. Creo que de las cosas más bellas, y yo les planteaba ahora de poder rescatar esos aspectos gratos y bellos de los que ya no están. Se dan mucho en estos espacios de ceremonia porque la gente recuerda los momentos de solidaridad, los momentos de apoyo, los momentos en que, digamos, fue importante y porque fue importante y generó afecto en la vida de ustedes. Entonces es como hacer un homenaje y, como yo digo, el mejor homenaje que se hace a las personas que ya no están es seguir con ese legado de las cosas gratas y las cosas buenas que nos ha enseñado, que hemos compartido con estas personas que ya no están. Recordar a la persona y lo sucedido. Este tema de recordar a la persona y lo sucedido es importante. Algunas personas dicen que es mejor olvidar, pero yo soy de la idea, incluso con mi profesión, de que el concepto de olvido, de que olvide eso, no piense en eso, o sea, hay experiencias en nuestra vida que son estructurales, más que olvidarlas y no pensar, es, digamos, resignificar estas situaciones de cómo, digamos, hoy en día podemos recordar, digamos, con nostalgia, con alegría,
con cierta condición de gratificación por ser parte o haber sido parte de la vida de estas personas, que ellos hayan sido parte de nuestras vidas. Entonces es importante como recordar a las personas y lo sucedido. Si los pensamientos son repetitivos, hay que, digamos, reconocerlos para darle significado. Decir, porque siempre pienso en esto, se me aparece de esta manera, porque recuerdo estas cosas. Y lo que les decía un poco ahora de los pensamientos mágicos asociados, porque será que yo cada que paso por un lugar siento algo, porque siento que tengo algo por decir, o que siento que algo me pasa. Es ahí donde es importante tener con quién conversar, con quién hablar, para darle significado a estos pensamientos y percepciones repetitivas, porque es posible que en muchos casos hayan quedado cosas por nombrar. Como seres humanos tenemos la posibilidad de pensarnos y de nombrar estas situaciones, entonces tengamos como presente esa realidad. Escribir sobre lo sucedido, si para vos escribir, por ejemplo, es una posibilidad de escribir, hacer una carta de despedida. Hay ciertos rituales que se pueden hacer, digamos, tratando de que frente a la imposibilidad de restaurar situaciones, por ejemplo, de desencuentro que tuvimos con la persona que ya no está, pues la posibilidad de escribirle y de, digamos, pensar en lo que hubiéramos querido decir, pues a través de la escritura lo podemos hacer. Es decir, lo vivido, lo que hubiéramos querido decir y dar las gracias, tener un sentimiento de mucha gratitud y expresar el dolor. Evitarlo puede hacerlo más fuerte. He encontrado casos donde las personas han tenido grandes pérdidas y han sido en algunos momentos los que han, digamos, tramitado con mucha fortaleza o han expresado su dolor y después frente a, entre comillas, otra pequeña pérdida entran en una situación depresiva. Hay que encontrar las formas particulares de expresar el dolor y nombrarlo. Bueno, por aquí. Profe, Sí. de hecho, entonces, cuando hablaba de pronto de escribir, por aquí Claudia nos escribía, Claudia Gómez nos decía que a ella le ha servido mucho desarrollar esos talentos, como por ejemplo el de cantar, el de bailar, y que los duelos también los ha tratado de una forma como de escribir, y que reconoció y conoció ese talento que desconocía en algún momento. Y también por acá creo que María Susana Cruz nos está levantando la manita. Entonces, no sé, profe, entonces si deseamos y la escuchamos. Démosle la palabra a María Susana y enseguida también hablamos un poco de lo que nos comparte la compañera. Claro que sí. Eh, María, y creo que ya vas a poder hablar. No ha abierto el micrófono a ella. Sí, todo bien. En la parte de abajo, María Susana, te va a aparecer la opción para, con el microfonito para activar el audio. ¿O tienes problemas para el... Nos puedes escribir al chat, María Susana, si tienes como problemitas para activar. Bueno, entonces, mientras que María resuelve la situación, es importante lo que nos comparte la compañera en términos de descubrir ciertas posibilidades de expresión. La ausencia del otro nos convoca a enfrentar el mundo desde una perspectiva distinta. En muchos casos hemos estado muy fusionados, sobre todo en las vivencias de pareja. He escuchado en algunas situaciones, por ejemplo, la pérdida de la pareja ha convocado a retornar a ciertas situaciones, al reencuentro con posibilidades, con espacios, con redescubrir también, digamos, habilidades y que, digamos, le permiten también conectarse con una condición asociada como a la vida. La muerte es algo que obviamente procura mantener como su imperio en tanto, digamos, asociado al dolor, pero que, digamos, nosotros a partir de la representación que tenemos de la vida, podemos encontrar estrategias para buscar referentes de satisfacción, de placer, de sentido de vida. Y esto que nos plantea la compañera de encontrar la danza, de encontrar el canto, la escritura, digamos como formas de expresión, digamos son muy bellas porque como seres humanos tenemos opciones. Lo que pasa es que no las hemos explorado o no nos hemos permitido esa opción.
He encontrado entonces personas que logran, digamos, en reconstruir su vida en relación con espacios, con atreverse a ir. Siempre la invitación es a salir, la invitación es a salir física, psíquica y emocionalmente, porque el concepto de encierro es un concepto de estar paralizado, de estar anclado. Entonces, en correspondencia con las posibilidades y los contextos en los cuales estén, la movilidad cognitiva, estar aprendiendo, emocional, o sea, articularse con otras personas, a nivel físico, hacer actividad física, encontrar otros aspectos lúdicos, porque realmente lo que pasa en relación con las pérdidas es que, digamos, todo el afecto puede estar puesto en alguien o en algo que uno tiene y cuando se pierde es como si uno quedara en una condición de tener mucho afecto y lanzado como al vacío, porque el otro ya no está. Entonces, como uno lanza el afecto hacia el vacío, eso que la gente dice, me siento vacío, es casi que una forma de expresar, es que así uno, digamos, cuando uno tiene un ser o una actividad o un contexto, uno se vincula y expresa afecto y recibe afecto, recibe y devuelve mayor o menor cantidad de afecto o expresiones emocionales. Pero si eso ya no está, entonces es como si estuviera lanzando como a un vacío y esto queda vacía. Y la restauración emocional está muy asociada a que empecemos a ir, bueno, charlé con un amigo, salí a caminar con una amiga, logré ir a cine, salí a caminar un rato, compartí con mi familia, fuimos a comer, o sea, ir distribuyendo como esas representaciones de alegría y satisfacción en pequeñas situaciones, hasta que uno pueda replegarse también el afecto hacia uno mismo, porque uno ha quedado herido, dolido, entonces uno necesita también sanarse. Entonces, restablecer el afecto hacia uno y no estarlo lanzando hacia el vacío, o digamos tener otra forma de pensar el otro desde una perspectiva ya no física, sino digamos emocional y poder digamos entonces dejar ese afecto contigo mismo. Entonces, muy bella lo que nos comparte la compañera de reencontrarse o de construir o de hallar, digamos, formas de ser también que la reivindican con la satisfacción y la alegría de la vida. Otro elemento también que genera gran malestar o gran angustia es, digamos, el dejar de llorar o el dejar de sufrir estructuralmente por la ausencia del otro. Algunas personas se sienten como que parece que hay un sentimiento de culpa porque ya no estoy tan triste. ¿Cómo así? Pero tengo que estar triste, tengo que estar... No, es importante que entendamos que vamos migrando, por eso decía en el título del encuentro, de la angustia, ¿sí? Tras llegar, digamos, hacia la aceptación. O sea, no nos podemos sentir culpables porque ya no estemos tan angustiados. Entendamos que es necesario y como les decía, es incluso una forma bella de decirle a esa persona, vas a ser que ya no está, que yo sigo con mi vida a partir de todo lo que aprendí y viví también contigo. Es una de las expresiones que hay que tratar en nuestro mundo interior de manejar. Profe, yo creo que por allí ya María Susana puede activar el micrófono, ya tiene activado el micrófono. María, te escuchamos. Bueno, creo que María no ha podido. no ha podido. Pero Digamos, por allí Raúl Muñoz también nos levanta la mano. ¿Será que le damos la palabra? si demos la palabra a Raúl mientras que miramos internamente si con María es posible que es que pase. Ahí ya puede activar el Hola micrófono. Raúl. Buenas tardes para Hola, buenas todos. tardes Ya Raúl. Jaime, que nos conocemos en salud pública. De una Ajá. manera, a la Universidad de Antioquia, gracias por estos espacios. Jaime, ¿será que cuando se habla de esta clase de espacios, un viejo como yo de 62 años, entre comillas, nunca nos prepararon para hacer esto, digamos, para estar preparados para la muerte de alguien y más que todo, nosotros, como en la época de nosotros, nunca nos decían esto. Hoy que tal vez Jaime y compañeros nos dicen, tal vez nos dirán que no tenemos sentimientos, que no tenemos corazón, porque hablamos de eso. Yo les comento de que yo tengo una madre de 89 años, jubilada a la Universidad de Antioquia, mi familia se separó por un ladrillo y últimamente ella es angustiada por muchas cosas
Y entonces, en este momento, espera un momentico. Y en este momento, muchachos, hablo demasiado con ella y nos preparamos tanto que hemos dejado cartas, hemos dejado cosas en las cuales nosotros decimos qué dejamos, qué somos y para dónde vamos. Yo que soy una persona que manejo clubes y porque me fui a la Universidad de Antioquia, me muevo en el fútbol, algo me impactó Jaime, y es que cuando entré a uno de los jugadores que fue de los tantos que tuve de 40 años que llevo como técnico, fui a 2 entierros y algo que me impactó, él ve una grabadora encima del ataúd y la gente cantando y la gente haciendo esto. Entonces yo decía, alguien decía que cuando alguien se muere es una bendición de Dios. Entonces yo preguntaba, la bendición de Dios, la alegría de la gente o la tristeza, es porque nosotros no hemos podido todavía captar qué es la muerte. La otra, Jaime, digamos, es, yo nunca había sentido, y no era mío, era de mi hijo, un animal, un perro, y la tristeza que nos dio, nos embargó la familia. Yo veía que hacía parte de todos nosotros. Yo creo, compañeros, que estos espacios nos dan a pensar de que debemos de estar preparados. Y yo, Jaime, con tu experiencia y otras veces he estado en una parte con la universidad, en un poco he aprendido que tengo que enfrentarme a esto y hacer y recordar lo que decías ahora. Es cierto, digamos, que cuando la gente llora es por un sentimiento de culpa, o cuando uno dice que cuando muere la madre o el padre o el esposo o la esposa, el que más llora fue el que la hizo sufrir. Toda esa clase de cosas que uno escucha de la gente. En mi caso muy particular, les digo honestamente de que gracias a ustedes me estoy preparando para este difícil encuentro, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Raúl, por compartir tu experiencia. Y realmente hay un aspecto con respecto a la muerte también, en términos de la forma como las culturas, las familias asumen y van tramitando esto. Hay familias que reflejan su identidad familiar incluso en los entierros. Es la música, un elemento significativo de la persona que ya no está. O sea, hay toda una serie de situaciones que dan cuenta obviamente como de un rasgo que digamos, representó al ser que ya no está. Tenemos que ir como tendiendo eso y por eso ser, como les he planteado, muy respetuosos de la forma como las personas y los grupos viven estas experiencias. En relación con estos temas, como lo dice Raúl, afortunadamente somos universidad y sabemos que la angustia en el ser humano se acentúa, se acrecenta también por la ignorancia y el desconocimiento. O sea, en la medida en que las personas dicen, estoy sufriendo, estoy enojado, estoy triste, pero no sé por qué, porque estoy así de esa manera, entonces se potencia esa situación de angustia. En los procesos de elaboración, las personas pueden entender, estoy triste por esto que me pasó, por esto que me hicieron, por esto que viví. Entonces no es que, digamos, desaparezca el dolor, pero disminuye el dolor en tanto, digamos, ya podemos saber no tenemos que tener miedo a saber, por ejemplo, de la condición de la mortalidad, a la situación de enfermedad de un ser querido, a la posibilidad de planteamos un duelo anticipado, al aprender de la historia de vida que hemos tenido, porque realmente es algo que de pronto no nos percatamos, pero como seres vivos, incluso desde la biología, estamos permanentemente muriendo y naciendo, células mueren, nacen permanentemente, los espacios, los vínculos, y en ese orden de ideas, pues nos vamos, digamos, espera uno aprendiendo esas experiencias. Yo siempre les he dicho, porque he encontrado jóvenes de 22 años con experiencias de mucho dolor, hay que procurar, digamos, de que eso sea, digamos, experiencia de vida y no un lastre de vida. O sea, es un lastre de vida cuando me quedo atrapado en ese momento, anclado en una situación de dolor. Es una experiencia pues, de vida cuando alguien puede decir, uy, pasé por esto, viví estas cosas y soy universitario y avanzo en mi trabajo, en mis luchas, en mis situaciones. Me he fortalecido con esas situaciones porque sé que hay momentos difíciles, pero de la dificultad yo sé que muchos de nosotros hemos sabido y hemos aprendido. Entonces, que esas dificultades nos fortalezcan para que podamos enfrentar de mejor manera los desencuentros, porque no hay vacunas, no hay forma de evitar el dolor, las pérdidas. Tenemos es que encontrar formas distintas de expresarnos y de vivir y de asumir y aceptar los dolores que generan las pérdidas en nuestras vidas. Esa siempre también es la invitación que hago. A ver, María, nada.
Sí, María como que tiene problemas para comunicarse, pero ella nos comenta entonces que la pregunta de ella es que el padre murió el año pasado y la madre hace 2 meses empezó a decir que en las noches le tocan la cadera fuerte, ¿cierto? Y que la Mm. despiertan. ¿Qué debe hacer ella para que sienta que le debe prestar atención a esto ante lo sucedido? Llevaban casados 65 años. Ujú. Sí, es una situación, diríamos casi que, diría, como decimos un poco los psicólogos, pues una relación simbiótica, digamos, parejas que yo diría que es casi que cuatro partes de su vida, cuatro quintas partes de su vida han vivido juntos, o sea, son fusionados, pero hay parejas muy bellas que han podido trasegar y caminar juntos. Es muy duro estas situaciones. Es extraño, obviamente, que la ausencia del otro pueda, digamos, transferir ciertas percepciones, son percepciones, obviamente son situaciones subjetivas que se convierten en percepciones físicas. Es de las cosas también que en el orden de lo que es nuestro cuerpo psíquico tenemos que ir aprendiendo. O sea, nuestro estado emocional, nuestra condición psíquica va teniendo efectos en nuestra condición orgánica. En este caso, pues, digamos, la madre de Susana está en una situación que requiere, pues, independiente del tiempo que haya pasado, pues la presencia de la otra persona, hay que procurar más que angustiarse por eso que está sintiendo, convocarla a conversar. ¿Qué piensas que es? ¿Por qué crees que está pasando ahora? ¿Por qué en este tiempo? ¿Con qué lo asocia ella? Siempre la invitación es a que esto que sentimos y que estamos percibiendo lo convirtamos en palabras en la relación con los otros, puede ayudarnos y de una perspectiva no de descalificación, sino tratar de comprender la dimensión del dolor o la representación que tiene, digamos, para la madre estas situaciones que está viviendo en las noches. Entonces, más que decir dejar de sentir o que eso es una situación subjetiva, es no angustiarse porque esa situación pasa. Es de las cosas que podrían avanzar en un proceso, que digamos que ya no se sienta como que se está enloqueciendo o que es algo inadecuado, ella lo está sintiendo y lo expresa así, aunque incluso es posible que las personas puedan, alguien pueda acompañarla en las noches y sin embargo ella siente esta situación. Entonces, ser respetuosa de eso y darle como una significación a eso que está sintiendo, por qué lo está sintiendo o por qué cree que lo está sintiendo, qué representa eso para ella. Entonces, siempre el recurso que tenemos es de hablarlo y no descalificarla o no decirle que no sienta o que eso no es verdad o que eso es inadecuado. No, no. Tratemos de respetar mucho esa situación y sobre todo con personas que han estado, es una realidad, pues es una situación de prácticamente toda la vida al lado de alguien y la ausencia de esa persona va a generar afectaciones en la percepción de la realidad, en su condición emocional. Entonces, la idea siempre es acompañar, es, digamos, procurar compartir y hacer, digamos, que esto no se convierta en algo angustiante, tener como esa posibilidad de hablar con la madre. A ver, ya, entonces, ya para ir como cerrando, si no hay más inquietudes, entonces entendamos entonces que el duelo obviamente más que poder, el duelo afecta temporalmente el estado de ánimo, es en lo fundamental, es la forma, la intensidad, la dimensión en que afecta, es algo que cada uno tendrá que ir reconociendo a partir, digamos, de lo que siente, de lo que ha sentido, de lo que está perdiendo, de lo que perdió, de todo esto que hemos planteado en este tiempo. Entonces es necesario elaborar los duelos, dejar ir al otro y resignificar la experiencia. Resignificar la experiencia, como les decía, es, digamos, cómo estar sin la presencia física del otro y aprender mucho de esa experiencia. Quien no elabora un duelo puede presentar problemas emocionales, depresión o melancolía. O sea, el duelo no se da porque alguien perdió a alguien y ya en 3 meses lo elaboró, no. Es una posición activa donde uno pueda hablar, expresar, escribir, dar cuenta de lo que está viviendo, de lo que está sintiendo y compartirlo con nosotros y también tener un discurso interno donde pueda ir tramitando y haciendo transacciones internas para pasar de la angustia a la aceptación. Como
lo que teníamos como compartirles. Ya en términos de lo que es la comunidad universitaria, están las rutas de atención. Si es estudiante de la universidad, pues puede solicitar atención en el teléfono 219-5440, que está la secretaria del Departamento de Promoción y Prevención, o al correo promoción y prevención @udea.edu.edu.co, y hemos ya hace casi 2 años establecido un convenio con la Facultad de Medicina a través de la línea de teleasistencia 24/7, incluso en vacaciones, una línea gratuita. Ya no solamente los estudiantes, sino los docentes y los empleados pueden comunicarse con esta línea en un momento en que estén en una situación de afectación emocional, en las 3 de la mañana, un sábado, un domingo, buscar con quién hablar, y serán atendidos inicialmente por una persona formada en atención prehospitalaria, y los podrá remitir a la escucha con un psicólogo o una psicóloga. Entonces son posibilidades que tenemos como comunidad universitaria y hay que aprovecharlas. O escribir al WhatsApp 316-601-1106 como proceso inicial de generar un nivel de contacto para ir migrando a la escucha. Ya los empleados, pues contar, pues obviamente que contamos con la atención, la ARL positiva de Colmena, la línea de teleasistencia, como les decía, y que es la línea gratuita 018-521-021. Estas son como las líneas de atención, para que lo tengan como presente. Ya si usted dice, no, pues que el que está sufriendo es mi mamá, mi hermano, mi hijo, mi hija, usted como persona de la comunidad universitaria podría llamar y plantear qué poder hacer frente a esta situación, o cómo se está sintiendo usted frente a eso. Porque la invitación es por lo menos a procurar mantener un nivel de tranquilidad donde usted pueda ser una opción para el otro. Porque si usted entra en una situación de desestructuración, pues entonces ahí no hay de dónde como pegarse. No es que usted no sufra, no sienta tristeza, pero hay momentos donde hay que sacar un cierto nivel de fortaleza para acompañar y ayudar al otro. Entendamos eso. En algunos casos, las personas se enojan, no dicen, no, usted que sufre por bobadas, o eso deje de estar sufriendo por esto. Es más bien fortalecernos siempre, invitar a hablar, acompañar, a que las personas sepan que ustedes están ahí para acompañarlos en momentos en que lo necesiten. Bueno, era en general pues lo que teníamos pues como para compartir. No sé si hay inquietudes, preguntas, Julián, o alguien quiere, digamos, complementar o plantear algo de qué se le quedó o qué le sirvió de pronto este rato que estuvimos aquí hablando sobre estos temas. Claro que sí, Jaime. No sé si alguien también desea hablarnos o también ver o mirar esos comentarios que se nos puedan presentar durante este espacio. Por ejemplo, María Susana nos dice que excelente espacio, que felicitaciones a usted, profe, por todos sus aportes. Y también nos dice que si los egresados también pueden asistir o La línea utilizar este no, tipo de a la no, línea, no, ¿no? sí, no. Eso sí hay una realidad, Susana. Si ya el espectro de población sí se nos amplía demasiado, pues, y la cobertura no sería posible, porque hay cientos, hay miles pues de egresados, y ya la cobertura no nos da. Siempre como egresado y como persona, por ejemplo, que se interesa por cuidar su salud mental, siempre la invitación es a llegar a espacios, a instituciones, a líneas de asistencia de ciudad, que también hay, de atención de emergencias, del 123. O sea, hay toda una serie de líneas de ciudad también que en situaciones de crisis pueden atender, y ya en el orden de lo personal, a través de su sistema de salud, o buscar espacios a través de instituciones o de personas que atienden en consulta, porque no es lo mismo como hablar con personas que entre comillas son cercanos, pero no todo se nombra o se dice con las personas con las que compartimos, por el temor a qué dirán, qué pensarán o qué creerán de uno. Entonces siempre es importante buscar la ayuda profesional. Si hay una afectación en el orden, por ejemplo, la funcionalidad laboral o de responsabilidades, si hay que acudir al sistema de salud, porque es posible que inicialmente o durante un tiempo requiera como el acompañamiento y un apoyo con medicación, pero eso ya se instaura desde la prescripción desde psiquiatría. Claro que sí. Muchas gracias por esa información, Jaime. También Claudia Proye nos dice que nos agradece mucho este espacio, sobre todo por abrirlo al público y generar por las redes sociales, porque es una época donde muchas personas hemos necesitado ayuda con nuestra salud mental.
Bueno, yo me uno, profe, a esos agradecimientos. Muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir esos conocimientos con nosotros y para que de una u otra manera las personas se sientan bien en este espacio y que también puedan aplicar lo que aprendieron el día de hoy. Eh, También yo creería es importante de todas esas invitaciones que nos hace Jaime, yo al menos anoté una por allí, que recordar que la invitación que nos hace entonces Jaime de respetar, de ser tolerantes con las personas que estén pasando por algún tipo de pérdida, tratar de comprenderlas, de no juzgarlas, de no descalificarlas y también pues de tratar de ser más humanos y de acompañarlos en ese momento. Y les agradecemos de todas maneras por la participación, por el estar en el espacio, que de por sí pues ya da cuenta pues obviamente del interés de saber, como decía ahora Raúl, hay temas que uno cree que es mejor evitarlos, pero hay temas que nos convocan siempre a saber, es mejor saber y quedar impactados por la angustia de no saber. Entonces los invitamos a que puedan recorrer su propio camino en los procesos de elaboración, que como les decía, no necesariamente tienen que pasar por una consulta con un profesional, sino que cuenten y confíen que pueden tener recursos personales, familiares, para ir tramitando y aceptando este proceso, digamos, de pérdida de seres queridos o incluso de afectación por otro tipo de pérdidas. Incluso pues es lo que planteaba ahora Raúl de la mascota, pues es algo que no es extraño que se sienta tristeza y dolor porque ha sido un ser vivo que ha acompañado, ha dinamizado la vida familiar. Incluso durante la pandemia molestábamos paradójicamente que ya pues sacar la mascota era pues casi que un regalo que nos da pues como la vida para poder salir y justificar nuestra condición de estar afuera, de ponernos en movimiento, de cuidar un ser vivo, o sea, y de sentir también esa condición de estos seres que hacen parte de nuestras vidas. Entonces, siempre lo que le asignamos un monto de afecto, de valoración, pues la pérdida nos va a generar un monto también de dolor y de tristeza, pero la idea no es quedarnos ahí. Claro que sí, Jaime, muchísimas gracias. Darle las gracias también a las diversas familias que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles también que pueden ver la grabación de este encuentro en nuestro Facebook y @educación virtual. Allí está y ustedes pueden ingresar en cualquier momento para poder ver la grabación del día de hoy. Desde nuevo, muchas gracias a todos por la asistencia. Hay algunas grandes, otras pequeñas. A algunas les gusta leer, otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión, otras prefieren navegar en internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA.